te quiero agradecer, Carola, porque tú has seguido distintos, bueno, prácticamente los últimos años de Francisco Kamiński, lo has reflejado en reportajes de Tele 13 con información muy valiosa, un reporteo que además yo quiero aprovecharlo precisamente ahora, porque el último reportaje lo vimos ahora recientemente en el mes de abril. Hace 2 semanas, sí. Javier Verdejo fue nuestro periodista de reportajes de Canal 13 que estuvo a cargo de esta investigación. Al parecer hace ya bastante tiempo los líos financieros parecen perseguir a este conductor de televisión, Francisco Kamiński. Quería aclarar un punto antes de dar inicio a esta información, que Francisco Kamiński, la información que nosotros tenemos es que en esta investigación denominada la Operación Rey David está en calidad de imputado. No está formalizado, pero sí está siendo investigado como imputado, una calidad que puede cambiar, evidentemente, pero ahí, digamos, se entiende el por qué se otorga por parte del tribunal esta medida intrusiva, que es llegar a su casa e incautar los elementos para ellos claves. ¿Por qué? Porque para el Ministerio Público, en esta investigación liderada por el fiscal Héctor Barros, es primordial conocer las comunicaciones que él habría mantenido con David Israel, este empresario vinculado a esta automotora. ¿Qué pasa? Que cuando estalla el caso de Wilson, de este sicariato que ya comentábamos, las comunicaciones entre ellos se paralizaron, fueron interrumpidas, a raíz que, claro, estaba siendo sujeto de interés ahí y como testigo en esa investigación. Pero la Fiscalía sí o sí quería rastrear qué otros elementos más podrían estar vinculados respecto de su posible rol en este caso, que es mucho más grande: es lavado de activos, estafas reiteradas y la falsificación de instrumento público y privado. Es por eso que la Fiscalía y la PDI en este caso estaban siguiendo los movimientos de Francisco Kamiński hace varias semanas, una investigación que se inició hace 2 años, pero la participación de él no hace tanto. Tenemos un documento precisamente al que hacía referencia a Carola, el trabajo de Tele 13 hace poquito nomás respecto de los líos en los que estaba metido, o el historial del último tiempo de Francisco Kamiński. Lo veamos. Sí. ¿Algo que opinas sobre el tema? Sonriente, como si se tratara de un trámite más, Francisco Kamiński llegó hasta el Centro de Justicia para ser notificado del avance de una de las múltiples investigaciones penales que pesan en su contra. Las noticias que le esperaban en la sala 502 no eran buenas. ¿Por qué el conductor de televisión terminó ese día en el banquillo de los imputados? Como veremos en esta y otras causas, Kamiński está acusado de apropiarse de dineros ajenos y no cumplir compromisos. Se vendía como que era locutor de cierta radioemisora, que era conductor de ciertos programas, que tenía cierta credibilidad, lo cual obviamente a una persona que es común y silvestre podría dar cierto grado de confianza. Esa seguridad, según su abogado, hizo que la víctima aceptara un atractivo negocio ofrecido por Kamiński. Un lucrativo proyecto por el cual el animador le habría solicitado plata para poder llevarlo a cabo. A raíz de este negocio, ya mi representado también le solicitó dinero también prestado a mi cliente, ya, y todos supuestamente se pagaban después con los resultados de los negocios que él tenía. El ofrecimiento era realizar la producción en conjunto de una decena de fiestas o festivales que Francisco Kamiński tenía comprometido con diversos municipios. En paralelo, le pidió 100 millones de pesos, los que respaldó con estos cheques de su productora Camaca. ¿Adivina qué pasó? Alerta de spoiler. Se terminó la amistad. Si mal no recuerdo, en ese tiempo eran sobre 100 millones de pesos. Perfecto. ¿Y de qué año estamos hablando? Yo creo que unos 4 años atrás aproximadamente, o 5 años atrás. De estos 100 millones, Francisco Kamiński, ¿termina pagando algo? Nada. Nada, señor. No, nada. ¿Por qué? Porque efectivamente todos los cheques ya y las garantías que podían haber eran de una persona jurídica que no tenía bienes. La causa penal terminó sin que la víctima recibiera un solo peso. Otro elemento que, como veremos, se repite en la decena de denuncias es que las direcciones entregadas por Kamiński no corresponden a las de su domicilio, situación que habitualmente puede demorar la notificación correcta y por ende el inicio de la causa judicial. Recuerdo que en su oportunidad él le ofreció en garantía también acciones de una empresa que se llamaba Camaca. Pero esa empresa lamentablemente no tenía activos ni tampoco tenía un domicilio ubicable, o sea, de hecho costó un mundo ubicarlo y si mal no recuerdo uno de los domicilios correspondía a una radioemisora bastante conocida a nivel nacional.
Esto lo vivimos en carne propia. Durante la realización de este reportaje quisimos tomar contacto con Francisco Kaminski y para ello lo buscamos en distintas direcciones entregadas en procesos judiciales civiles y penales, pero no vivía en ninguna de ellas. Incluso llegamos hasta la propiedad donde constituyó su última empresa, Mar Vivo Austral, mismo domicilio que entregó en la audiencia realizada hace algunas semanas en el Centro de Justicia. ¿Sabes si acá encontrará Francisco Kaminski? No. Ah, es que tengo esta dirección como de constitución de una empresa, él de hecho. Acá no vive. No, nunca ha vivido nada. No sé, pero la señora como Ya. No. Ya, no, perfecto, vale, muchas gracias. La empresa Mar Vivo fue creada después que estallara el caso del crimen del rey de Meix y el nombre de Kaminski se viese vinculado a préstamos informales de dinero. En la audiencia de formalización del principal sospechoso, Wilson Verdugo, se mencionó que el animador de radio y televisión recibió un millonario préstamo para financiar eventos. Mi pareja lo conocía porque trabajaba esta persona con Francisco Kaminski. A quien mi pareja también le prestaba dinero para hacer producciones con este caballero de apellido Tom. Fueron justamente estos hechos los que encendieron las alarmas de otro socio de Francisco Kaminski, quien por esos días trabajaba para la realización de la fonda Doña Flor. Las primeras alertas fueron relacionadas con lo que se mostró en la prensa de este tema mediático que tuvo Francisco. Y entran las conversaciones con los dueños del recinto. Ahí me fui dando cuenta, según los argumentos que ellos me daban, que había algo que me tenía que preocupar, pero lamentablemente ya teníamos todo el tema de inversiones dentro del proyecto. Actualmente este socio, que prefiere no ser reconocido, tiene querellado al ex animador por el delito de estafa, ya que considera que se montó una oferta de negocio ficticia para hacerse ilícitamente con sus recursos. Porque lo que se acordó fue distinto a lo que pasó. En términos generales, o sea, no se cumplen ciertas condiciones, el proceso fue totalmente distinto a lo planteado en su momento. Cuando se vinculó a Kaminski con el rey de Meix, otras personas que trabajaban en la organización de la fonda Doña Flor empezaron a alertar sobre pagos a artistas o proveedores que habrían sido informados con montos superiores a los realmente cancelados. Todo esto era realizado, según la querella, a través de otra empresa vinculada a Kaminski, la productora Colena, a nombre de Luis Felipe Muena. ¿Había diferencia entre lo que a ti se te informaba respecto a un pago y el pago que efectivamente se realizaba? Sí, como te mencionaba anteriormente, algo que se iba comentando y uno va escuchando. Sí, dentro de ello me paseaba por todos lados. Entonces, según los certificados y todo, no me los pudieron como clarificar. Fuimos a buscar respuestas a la dirección vinculada a Felipe Muena y su empresa Colena, ubicada en este edificio de departamentos del sector Las Pircas en Peñalolén. Me llamo Javier Verdejo, soy periodista de reportajes de Tele 13. Ando buscando una productora que aparece con oficina acá, en el departamento 406, se llama Colena Producciones. ¿Le suena? Ya, mire, no me suena. No. Pero el 406 está desocupado. ¿Y el nombre de Luis Felipe Muena no le suena? No. Muena Muñoz, ¿no? Es que tiene una empresa constituida y lo sale en ese departamento, que se llama Colena Producciones. Ya. No me suena. Nada. Capaz que a lo mejor cuando estuvo el Kaminski. Kaminski también estuvo acá. A lo mejor como que. Ya. O sea, a lo mejor puede haber puesto la dirección de acá. Claro. Ahí las cosas cobran un poco de sentido. Si bien Kaminski no aparece como miembro de Colena, sabemos que Luis Felipe Muena sí es cercano a él. De hecho, fue esta persona quien hace algunos meses asumió el pago de una deuda que el ex animador habría mantenido con un contador que lo denunció públicamente por no pagar un préstamo de 6 millones de pesos facilitado para poder realizar un concierto del Puma Rodríguez. Hablamos con Luis Felipe Muena y esta fue su respuesta. Agradecido por tu llamado, pero no estoy interesado. ¿No quiere dar declaraciones? No, porque no me compete a mí, no tengo nada que ver yo en hablar algo. O sea, tienen que hablar las personas que corresponden en eso. Es que no yo en este caso. Pero no todos han corrido la misma suerte y es por eso que volvemos a esta imagen de Francisco Kaminski ingresando sonriente junto a su abogado a la audiencia en una causa donde había acordado pagar por partes la millonaria deuda que mantenía con una de sus víctimas.
pero el señor Kaminski básicamente no pagó ninguna de las cuotas acordadas y hoy precisamente hemos tenido una audiencia para dejar sin efecto ese acuerdo reparatorio, que se cite de nuevo una audiencia de juicio oral y en el cual vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para que mi representado pueda obtener reparación. Este caso se originó tras la fallida compra de una casa en Peñalolén, avaluada en varios cientos de millones. Para ello, Francisco firmó una promesa de compra y venta y dejó en garantía este cheque de 86 millones de pesos de la empresa Framaca. Pero los afectados aseguran que al momento de cobrarlo no tenía fondos, acción que en la antigua jerga policial se conoce como chirimoyo. La verdad es que el acuerdo reparatorio lo celebramos precisamente porque confiamos que él iba a cumplir las cuotas establecidas, ¿ya? Porque fueron cuotas que él mismo fijó y que él podía pagar. No cumplió ninguna y precisamente hoy en día no sabemos si va a cumplir, puesto que es de público conocimiento que además existen otras acciones judiciales en contra del señor Kaminski. El 14 de mayo próximo se iniciará el juicio abreviado contra Kaminski por esta deuda de 86 millones de pesos, calificada como delito de giro doloso de cheques. ¿Qué tiene que decir el animador de estas acciones judiciales? Francisco, sobre el tema de la querella, hablaste en el lunes el otro día sobre el tema de doña Rosa, de la fonda. ¿Qué opinas sobre el tema? Francisco, sobre el tema de la querella. La defensa, ¿qué espera sobre el tema, lo ocurrido? ¿No vas a hablar nada sobre el tema, Francisco? La querella y el juicio abreviado no son las únicas acciones penales que enfrenta el famoso conductor. El jueves 16 de abril está citado a una nueva audiencia por otro delito de giro doloso de cheques, esta vez por más de 17 millones de pesos y en las que tampoco habría cumplido con los compromisos de pago. Kaminski enfrenta la amenaza de un cúmulo de juicios en su contra y podrían sumarse más, ya que su nombre figura en otras causas similares actualmente en manos de la justicia chilena. Una y otra vez, porque son varios los montos que revelaba el reportaje y por los cuales también tiene que comparecer Francisco Kaminski. Ahora, una seguidilla de problemas. ¿Los problemas los persiguen o él persigue a los problemas? Porque de verdad es como, ¿cómo tanto? A ver, aquí Carola Acuña también nos puede ayudar a hacer el perfil de Francisco Kaminski, porque con los reportajes que se han emitido en Tele 13 también nos podría quedar más claro. Aquí lo conversábamos antes de que tú llegaras, Carola, una persona con un talento también muy especial para la televisión, en la radio, que perfectamente se pudo haber mantenido ahí y hacer una carrera fantástica. En algún minuto la tuvo, con el cariño de la gente, pero de un tiempo a esta parte empezó a aparecer en distintos casos, y casos mediáticos, algunos muy graves. Ya hablamos del tema del giro doloso de cheques, pero hay casos mucho más graves, que han generado mucha conmoción. Sí, sin duda es por eso que esta noticia genera toda la atención, porque desde varios años nosotros conocemos a Francisco Kaminski, muy ligado a la televisión, a las redes sociales. Él explota su Instagram promocionando distintos productos. Era una persona bastante exitosa y podríamos hablar, según algunos, de la caída estrepitosa de Francisco Kaminski, que comenzó, podríamos decirlo, a raíz de la investigación del Rey de Meis. Claro. Recordemos que ahí resurge este nombre, pero vinculado ya a un sicariato, ¿no? Vinculado a él en particular. Pero empieza a surgir este manto de líos financieros vinculados a préstamos informales. Claro. Recuerdan que su nombre aparece justamente en este cuaderno, sí, donde el Rey de Mex anotaba, digamos, quiénes serían las personas que le debían dinero y no. Y que mantenía además posteriormente una deuda, que es supuestamente se le iba a pagar a la viuda. 45 millones de pesos en ese minuto, sin embargo, en el cuaderno decía 70 millones de pesos. Lo que generó dudas, recordarán ustedes, por parte de la viuda de este empresario. Y de ahí en adelante, bueno, él estuvo investigado en calidad de testigo, prestó declaración, pero de ahí en adelante hemos visto una seguidilla de investigaciones que lo han perseguido. Han aumentado las acciones judiciales en contra de él y de hecho uno no se puede, o al principio era bastante difícil entender por qué recurría al préstamo informal. Bueno, bastaba tan solo con revisar sus deudas en el sistema formal, claro, para darse cuenta del por qué él recurría y necesitaba esta liquidez. Tenía deudas millonarias, actualmente también las sigue teniendo y probablemente esto solo ha venido en aumento. Y él, como necesitaba liquidez, porque estaba dedicado en el último tiempo a
financiar o producir, por ejemplo, fiestas masivas, y es por eso que llegaba a distintos a financistas. organizarla y a levantar financiamiento. O sea, Sí, de manera informal, ¿ah? Claro, Todo de lo que manera pasa informal. es que es bien curioso el caso de Francisco Kaminsky porque, mira, esto yo sé que no tiene nada que ver, pero es como el momento en que él comunica que se separa de su ex señora. Tú dirás, pero oye, no soy frívolo, eso no tiene nada que ver. No, cuidado, que desde el punto de vista mediático y los ojos, porque no sabemos desde hace cuánto tiempo él venía haciendo esta bicicleta, ¿no es cierto? Que busco financiamiento por acá, que no me resultó este negocio por acá, que tengo esta otra cosa. Porque de antes ya venía con algunos problemillas o sobrepasado en términos de deuda en el mercado formal. Entonces, como que iba en una bicicleta, ¿no es cierto? Y los ojos, digamos, de la opinión pública sobre él prácticamente no estaban. Él tenía su programa en un canal de cable, entiendo. En la radio también. En la radio. Y todo bien, pero de repente él hace un comentario, yo me acuerdo patente de esto, no sé si ustedes se acuerdan. Y esto no quiero entrar a la prensa rosa, solamente quiero ponerlo como un antecedente donde la opinión pública muchas veces se empieza a fijar en una persona. Y él dice que se separa de su señora, que fueron lindos años de matrimonio, pero que de mutuo acuerdo. Y por otro lado le llega como que de mutuo acuerdo y empieza una serie de dime y diretes que están calificados, si tú quieres, la prensa más de farándula o prensa rosa, no sé cómo llamarlo, o espectáculos. Y de repente empieza a aparecer en una serie de cosas. Y ahí parece que la señora dice, sí, pero es que este me debe una plata de no sé qué, que yo le pasé plata porque no sé qué. Claro, a lo mejor como se vuelve mediático, las personas con las cuales él tenía estas deudas empezaron a apuntarlo. Todo parece indicar que ese fue el comienzo, digamos, de este derrotero que ha tenido. Claro. Donde la bicicleta parece que ya no le estaba dando y tuvo que echar mano al financiamiento informal. O al hacer, mira, voy a hacer esta cuestión, tengo que ir, pero necesito 100 millones de pesos para hacer esta fiesta. Y ahí como que la cosa se le fue complicando in extremis, digamos. Pero cualquier persona puede tener malos negocios. Cualquier persona puede tener una buena idea, levantaste financiamiento, no te resultó el negocio, quedaste con deuda y te llevan a tribunales. Eso le pasa a muchos chilenos. A muchos chilenos. Yo creo que eso incluso es, por decirlo así, es humano. ¿Sí? La gente cuando hace negocio apuesta y pues irte el descueve, puede irte más o menos o derechamente te puede ir mal. Y eso está dentro de las reglas del juego. Claro, y cuando uno no puede cumplir sus compromisos, enfrente a la justicia, se declara en quiebra personal o la persona jurídica, los acreedores hay que pagarles de alguna manera. O sea, hay mecanismos legales para resolver esos temas. El asunto es que de repente vemos que está pasando, como dije yo hace un rato, de refilón sobre casos muy complicados. O sea, que ya estamos hablando ya de un sicariato por una parte. No digo que él tenga que ver, pero pasa por al lado de él. Claro. Lo mismo esta cuestión. Hasta el momento no sabemos cuál es el grado de participación que tiene Francisco Kaminsky en este tremendo entramado de lavado de activos. Pero le pasa de refilón, al punto que como que se lo lleva un poco y termina con un allanamiento en su casa. Bueno, y recordemos que las exparejas también acusaron deudas. Las dos exparejas más mediáticas que ha tenido en el último tiempo también ventilaron deudas que él mantenía con ella. Así que hasta el día de hoy, al parecer, se estarían pagando a poco. Claro, como que el endeudamiento ha sido como un patrón de comportamiento. O es la forma como él se ha ido relacionando, no solamente con sus parejas, sino con las personas que va conociendo. Claro. Pero de ahí a pasar lo han llevado a tener problemas graves. Claro, de ahí a pasar a acusaciones de estafa reiteradas, giro doloso de cheques por montos millonarios, la verdad es que se complica mucho el panorama para él. Sin contar con esta investigación que ya hemos dicho que está en reserva y que no sabemos cuál es la participación o eventual participación que él tendría con esta posible red, digamos, de fraude, donde están vinculados también delitos tan graves como el lavado de activos. Y es por eso que se ha mantenido con estricto sigilo cada información. El celular de Francisco Kaminsky va a ser clave para determinar el posible rol que él puede haber tenido. Lo que sí sabemos es que hay contactos entre él y el rey David, como si le han llamado a este operativo. Sí, porque él reconoció que conoce a David. Lo reconoció, sí. Perfecto. Que compró un auto también, claro. ¿no? Sí, también lo reconoce. Ya, la información que nosotros tenemos es que en esta investigación, en esta lista, él no habría prestado declaración.
Posiblemente por el caso del hallazgo de droga, él entregó algún testimonio, pero de esta quedó pendiente. Claro. Así que, y como lo haría en calidad de imputado, por supuesto necesita estar con su abogado y por eso que cobra sentido que él se comunique con ella. Pensamos que puede ser por eso. Pero claro, al parecer desde ya hace un año está persiguiendo a Francisco Kamiński estos líos financieros, como ya lo decíamos, que solo han ido creciendo. Claro, lo que pasa es que ha sido tan el nivel de endeudamiento, le debe a tanta gente que uno dice, ya, pero mira, con el talento que tiene, su carrera, su experiencia, podría emplearse perfectamente, tener su programa de radio y todo eso, pero no hay sueldo que alcance a tapar esas deudas y probablemente eso lo ha llevado a tomar esas malas decisiones, a hacer malos negocios porque necesita precisamente ganar mucha plata para poder pagar. Uno supone, claro, una bicicleta que es cada vez más grande. Ese es el tema, es demasiada la plata, porque se imagina que aquí en el reportaje se hablaba de 86 millones de pesos, en principio hablaban de 100 millones de pesos, 17 millones de pesos, y además son distintos casos que él tiene que enfrentar de manera independiente. Claro, no están agrupadas, digamos. Cada Exactamente, uno son distintas personas. Distinto. Por eso te hablo de un comportamiento que termina siendo un patrón en cómo él se relaciona con las personas, con sus parejas, que han hablado en distintos programas de televisión, con este préstamo que se hace a lo mejor en un círculo mucho más cercano, pero también con el resto de las personas con las que se relaciona, que finalmente termina siendo un préstamo irregular, es más informal, por no decir, no siempre es como viene de un negocio, sino que conoce a alguien, tiene plata, oye, pero mira, préstame, voy a hacer este negocio, y en la confianza, ¿cachai? Y ahí se empieza a meter en más problemas. Claro, y su nombre aparece vinculado a causas, como ya decía José Luis, que la verdad toma la atención pública por no ser investigaciones, digamos, que hablan de la formalidad y que por ahí se produjo un delito, sino que aquí, por ejemplo, en este caso en particular, de esta red que se investiga por parte de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Sur, supuestos créditos fraudulentos automotrices, donde el modus operandi hasta ahora, lo que se sabe, porque ya lo decíamos, se ha mantenido en estricta reserva, es que se adulteraban cédulas de identidad de personas en situación de calle. Y digitalmente se modificaban sus nombres con personas sujetas a crédito. Y otro de los modus operandi que hemos podido establecer hasta ahora, información por confirmar, es que incluso el monto del valor de esos autos para obtener ese crédito se aumentaba. Es decir, esta persona va a pedir un crédito automotriz por un auto de 20 millones de pesos, pero se le ponía 40 millones de pesos. Y esa sería la forma de justificar otros 20 y lavarlo, básicamente. ¿Perdón? Sería como la forma de, al hacer un sobreprecio, meter esos otros 20 millones... Lavado de activos. Como lavado de activos. Y esa persona nunca se enteraba hasta que se da cuenta de la deuda que mantenía. Por supuesto, nunca ni siquiera un contacto con esta automotora. Esas son parte de las acusaciones, obviamente que está en una investigación preliminar, pero para que vean el nombre de Francisco Kamiński, cómo ha sido vinculado, digamos, a otro caso muy polémico. Claro.